Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. La puerta principal se cerró con un clic tras de mí antes de lo previsto por Rachel. Había salido del trabajo antes de lo previsto, deseosa de sorprenderla con su ramo favorito, una mezcla de girasoles y rosas. Al entrar, la casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Entonces la percibí, una voz apagada que emanaba del salón. Intrigada, caminé por el pasillo, con pasos suaves sobre el suelo de madera. La voz se hizo más nítida a medida que me acercaba, pero algo en su tono me detuvo de golpe. Era la voz de Rachel, baja e íntima, de esas que hacía mucho que no la oía. Se me aceleró el pulso al pegarme a la pared, casi fuera de la vista. Al asomarme por la esquina, la vi sentada en el sofá, de espaldas a mí. Llevaba puestos sus auriculares con cancelación de ruido, absorta en una videollamada. Su portátil descansaba sobre la mesa de centro y su brillo le iluminaba el rostro. Parecía relajada, sonriente, ajena a todo lo que oía más allá de la pantalla. Fue entonces cuando la oí. «Arre que es increíble», dijo, con la voz teñida de una emoción casi sin aliento. «Las cosas que hace. David ni siquiera las entendería». Se me cortó la respiración. Apreté las flores con fuerza, el papel de regalo crujió levemente en mis manos. ¿Quién demonios era Eric? Rachel rió suavemente, el tipo de risa que antes me había reservado. Se inclinó hacia adelante, bajando aún más el tono. La forma en que me dejó intentarlo con él anoche fue emocionante. El ramo se me resbaló de la mano y aterrizó en el suelo con un ruido sordo. Me quedé paralizada, mirándola, pensamientos carreras. Anhelaba creer que había una explicación inocente, pero sus palabras se repetían en mi mente, como un eco implacable. Retrocedí lentamente, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera, incluso con sus auriculares. No lo hizo, permaneció allí, riendo y sonriendo, completamente ajena a todo. Me di la vuelta y salí por la puerta, con el pecho vacío y el mundo dando vueltas. Ella ni siquiera supo que estaba allí. No dormí esa noche. Mi mente repetía las palabras de Rachel una y otra vez, cada repetición golpeaba con más fuerza, abriendo un hoyo más profundo en mi pecho. ¿Quién era Eric? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Y qué había intentado exactamente con él? Cada pregunta se sentía como una aguja clavándose bajo mi piel y sabía que no podía soltarla. Pero también entendía que confrontarla sin pruebas no llevaría a nada. Rachel era aguda, siempre con palabras rápidas. Tergiversaba la verdad, me la echaba en cara y me hacía sentir como si estuviera exagerando. No, necesitaba pruebas irrefutables, algo que hablara más alto que cualquier negación. A la mañana siguiente, contacté con un investigador privado. Se llamaba Paul, un hombre sensato que me habían recomendado mucho. No entré en detalles, simplemente le dije que sospechaba que Rachel ocultaba algo y que necesitaba la verdad. No hizo preguntas. Al final del día, ya había empezado a rastrearla. Durante los siguientes días, interpreté el papel del marido despistado. Iba a trabajar, volvía a casa y mantenía las cosas lo más normal posible. Rachel no se comportó de forma diferente, pero ahora vi cada sonrisa suya, cada mirada casual a su teléfono, bajo una nueva luz. Era como si supiera que llevaba una doble vida y no le importara que yo lo notara. 5 días después, Paul llamó. «Tengo algo que te va a encantar», dijo. Nos encontramos en su oficina, un espacio pequeño y modesto lleno de archivadores y un ligero aroma a café. Me entregó un sobre con una expresión indescifrable. «Te advierto que no es bonito», dijo, antes de salir para darme privacidad. Abrí el sobre y la primera fotografía me dejó paralizada. Rachel, bajando de un coche frente a un elegante ático de gran altura en la ciudad. No estaba sola. Un hombre de rasgos afilados y sonrisa petulante estaba a su lado. Su mano descansaba casualmente junto a ella, sobre su espalda. Supuse que era Eric. La siguiente fotografía los capturó dentro del ático, con las persianas entreabiertas.
Rachel reía, con la cabeza echada hacia atrás y una copa de vino en la mano. A su lado, otro hombre, alguien a quien no reconocí, servía bebidas. Entonces apareció la imagen que me hizo estremecer. Rachel estaba de pie, riendo entre los dos hombres, con un arnés, con una expresión de total despreocupación, como si se tratara de una velada informal más, nada fuera de lo común. Me temblaban las manos al hojear las fotos restantes, más bebidas, más risas, los tres acercándose, la atmósfera innegablemente íntima. Con cada imagen, el nudo en el estómago se hacía más fuerte, la realidad de su traición me devolvía la mirada con una claridad cruda e innegable. Para cuando cerré el sobre, mi ira se había endurecido. Esto no era solo una infidelidad, era un desprecio absoluto por todo lo que habíamos construido juntos. Le di las gracias a Paul y me fui, pensando a 1000 por hora en lo que debía hacer. Si Rachel creía que podía tomarme por tonto, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Las fotos me atormentaban, pero también alimentaban algo más profundo, un propósito. No estaba lidiando simplemente con una esposa infiel, la traición de Rachel era más profunda de lo que me había atrevido a imaginar. Esa noche, me senté en la tranquilidad de mi oficina en casa, repasando cada momento de nuestro pasado en el que algo no cuadraba. Un recuerdo sobresalía, como un faro en la oscuridad. Fue hace poco más de un año cuando Rachel vino a mí, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. Me dijo que quería volver a estudiar medicina para terminarla. Es por nosotros, David, dijo, apretándome las manos con tanta fuerza que me dolían. Quiero construir un futuro mejor. Pero la matrícula es demasiado. No puedo hacerlo sin tu ayuda. Le creí, claro que sí. Trabajé horas extra, reduje gastos e invertí decenas de miles de dólares en su sueño. Había invertido miles de dólares para financiar su educación. No había sido fácil, pero pensé que valió la pena, ahora, aunque el recuerdo me revolvió el estómago. ¿Y si el dinero no iba a donde yo creía? Abrí mi portátil e inicié sesión en la cuenta conjunta que habíamos usado para cubrir su matrícula. Al revisar las transacciones, mi sospecha se convirtió en temor. Los pagos a la universidad estaban ahí, pero no por las cantidades que recordaba. En cambio, grandes sumas se habían canalizado a lo que parecía como cuentas personales. Una cuenta, llamada AR Holdings, me llamó la atención. Apreté la mandíbula. Eric. Me temblaban las manos al abrir el historial de transacciones. Miles de dólares habían sido desviados, utilizados en hoteles de lujo, restaurantes de alta cocina e incluso en el alquiler de aviones privados. Y no se detuvo ahí. Otro pago me llevó a una agencia de viajes especializada en experiencias exclusivas para adultos. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba el recibo de un retiro privado en las Maldivas. El costo, $115,000. Luego vinieron las suscripciones. Había pagos a una marca de lencería de alta gama, una plataforma en línea secreta que no reconocí y algo llamado Elite Dynamics. Una búsqueda rápida reveló que era un servicio privado dirigido a estilos de vida poco convencionales, básicamente, un club solo por invitación para ricos y aventureros. La habitación dio vueltas cuando comprendí la magnitud de su engaño. Rachel no solo me había mentido sobre su aventura, me había estado desangrando, usando nuestro dinero duramente ganado para financiar su doble vida. No se trataba de la facultad de medicina. No se trataba de construir un futuro. Se trataba de indulgencia, avaricia y una completa falta de respeto hacia mí y hacia nuestro matrimonio. Cerré la laptop y me recosté en la silla, con la mente acelerada. La traición ya no era solo personal, era financiera, calculada y deliberada. Rachel había construido todo un mundo a mis espaldas, usándome como base. Si creía que podía continuar con esta farsa, estaba equivocada. Muy equivocada. Yo no solo. Iba a desenmascararla. Iba a desmantelar todo lo que creía haber conseguido. Rachel había insistido en que asistiéramos juntos a la gala. Era uno de esos eventos de la alta sociedad que adoraba, lleno de vestidos de cóctel, copas de champán y conversaciones superficiales bajo tenues lámparas de araña. Yo no quería ir. Después de todo lo que había descubierto,
estar junto a ella en una sala llena de desconocidos se me hacía insoportable. Pero no estaba listo para revelar mis intenciones, así que hice de marido obediente una última vez. Estaba radiante esa noche, vestida con un elegante vestido negro que le ceñía la figura. Su encanto se desplegaba al máximo mientras revoloteaba de un grupo a otro con su risa característica y su gracia natural. Me quedé cerca, pero en silencio, con una copa en la mano y observándola de reojo. Era buena en esto, demasiado buena. En un momento dado, me aparté para tomar otra copa. Me quedé junto a la barra, removiendo el hielo distraídamente, cuando una carcajada a mis espaldas me llamó la atención. «¿Conoces a Rachel?», dijo una voz masculina, potente y segura, de esas que hacen que la gente se acerque. «Es una loca. Su marido no tiene ni idea de que es el alma de las fiestas de Arrek en el ático». Me quedé paralizado, con el vaso a medio camino de mis labios. El corazón me latía con fuerza al girarme ligeramente, colocándome lo suficientemente cerca como para oírlo, pero fuera de la vista. «Sí», respondió su compañero, riendo entre dientes. «¿En qué anda metida?». El primer hombre rió. «En todo. Y quiero decir en todo. ¿Esa última fiesta? Inolvidable. Ella sí que sabe cómo dejar huella». Ambos rieron, una risa baja y cómplice que me puso los pelos de punta. Me agarré al borde de la barra, con la sangre rugiendo en mis oídos. Mi instinto me gritaba que me diera la vuelta, que exigiera respuestas, pero me obligué a quedarme quieto. Si me veían, el momento se desvanecería, y necesitaba oír más. «Es atrevida, eso sí», continuó el hombre. «Pero Arrek la tiene en la mira. Deberías ver cómo lo mira. El pobre con el que está casada debe de ser un despistado». Otra risa, otro puñetazo en el estómago. Me di la vuelta, respirando entrecortadamente, y apreté el vaso con fuerza hasta que amenazó con romperse. No volvieron a pronunciar su nombre, pero no hacía falta, ya lo sabía. Cuando volví junto a Rachel, estaba charlando animadamente con un grupo de mujeres, y su risa resonaba como si nada. Me miró con una sonrisa brillante y artificial, y me rodeó del brazo. «¿Te estás divirtiendo?», preguntó dulcemente, con los ojos brillantes. Forcé una sonrisa, la ira latía bajo la superficie. «Oh, me lo estoy pasando genial», respondí. No tenía ni idea de lo que acababa de oír, y eso me produjo una extraña satisfacción. Las piezas estaban encajando, y pronto su mundo cuidadosamente construido se derrumbaría. Poe me llamó temprano por la mañana, con tono enérgico y serio. «Tengo algo que necesitas ver», dijo. «Es peor de lo que pensábamos». Nos vimos más tarde ese mismo día en su oficina. Esta vez, no había un sobre con fotos ni una explicación mesurada. En cambio, deslizó una memoria USB sobre el escritorio, con el rostro serio. «No voy a edulcorarlo», dijo. «Esta grabación es explícita. Pero es todo lo que necesitas saber». Asentí, con la mandíbula apretada, y emprendí el viaje sin decir palabra. De camino a casa, apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de miedo y rabia me hervía bajo la piel. Fuera lo que fuese lo que me esperaba en ese viaje, tenía que verlo, por mucho que me doliera. En casa, cerré la puerta de mi oficina, le puse llave e inserté el USB en mi portátil. El archivo de video cargó rápidamente, y la pantalla se llenó con una habitación tenue pero lujosa, el ático. Rachel estaba allí, inconfundible con un elegante vestido rojo que se ajustaba a su figura, como una segunda piel. Estaba de pie junto a la barra, con una botella de champán en la mano, con el rostro sonrojado de la risa. Arrek también estaba allí, recostado en el sofá con una copa en la mano, la camisa desabrochada lo justo para revelar una confianza en sí misma, relajada y presumida. Pero fue el tercer hombre el que me llamó la atención. La atención se centró en el hombre detrás de la cámara, que filmaba toda la escena. Su voz se oía ocasionalmente mientras bromeaba y los dirigía. Rachel descorchó el champán, y el corcho voló por la sala mientras reía. Sirvió copas para los tres, pero no fue un simple brindis amistoso. La forma en que se movía, la forma en que se inclinaba hacia Arrek,
su lenguaje corporal revelaba, historia no quería escuchar. Entonces llegó el momento que me revolvió el estómago. Rachel se acercó a Arek y le entregó su vaso, sonriendo mientras decía algo inaudible. Él dejó el vaso a un lado y se arrodilló ante ella, sonriéndole como si fuera la reina del mundo. Y Rachel se rió, echando la cabeza hacia atrás como si estuviera en medio de una gran broma. Su mano le acarició el pelo, despreocupada y posesiva. El tercer hombre movió la cámara, capturándola desde otro ángulo mientras ella se giraba hacia él, levantando su copa en un simulacro de brindis. El ambiente estaba cargado de intimidad, tensión y algo más oscuro, una flagrante indiferencia hacia todo lo que estuviera fuera de esa habitación. No pude seguir mirando. Cerré la laptop de golpe, con el pecho agitado, mientras me recostaba en la silla. La humillación me quemaba profundamente, más aguda que cualquier dolor que hubiera sentido jamás. No era solo la traición, era la total falta de vergüenza, la pura audacia. No solo me había engañado, se había reído de ello, se había deleitado con ello, había exhibido su infidelidad como si fuera una medalla de honor. Pero a medida que el impacto inicial se apaciguaba, algo más tomó su lugar, determinación, una determinación fría, firme e inquebrantable. Rachel creía que era intocable, que podía vivir su doble vida sin consecuencias. Se equivocaba. No iba a enfrentarla simplemente, iba a derrumbar todo su castillo de naipes, pieza por pieza. No se trataba solo de venganza, se trataba de recuperar mi dignidad, mi vida y todo lo que ella había intentado destruir. La cena transcurrió en un silencio casi antinatural. Rachel estaba sentada frente a mí, revisando su teléfono entre bocados de pasta que apenas había probado. Levantaba la vista de vez en cuando, con expresión indescifrable, como si el mundo exterior no importara. Con perfecta compostura, como si los cimientos del universo no se hubieran tambaleado bajo sus pies, ver su fingida normalidad me revolvió el estómago. Había esperado este momento todo el día, ensayando mentalmente las palabras. El video y las fotografías descansaban en una carpeta sobre la mesa a mi lado, perfectamente apilados y absolutamente condenatorios. Mi ira estaba controlada ahora, no era un fuego furioso, sino una llamarada firme y concentrada. Rachel, dije, rompiendo el silencio. Mi tono era tranquilo, casi conversacional. Levantó la vista con expresión neutra. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando el teléfono y mirándome a los ojos. Deslicé la carpeta sobre la mesa. ¿Qué actividades extracurriculares tan interesantes?, dije con voz fría y firme. Frunció el ceño al abrir la carpeta. En cuanto sus ojos se posaron en la primera fotografía, palideció por completo. Las hojeó rápidamente, con la mano ligeramente temblorosa, antes de cerrar la carpeta de golpe. ¿Me hiciste seguir?, espetó, con voz aguda y acusadora. Qué patético, David. ¿Espiar a tu propia esposa? Eso es bajeza, incluso para ti. Me recosté en la silla, observándola con atención. No tan bajo como escabullirte a fiestas en el ático con Arek y quien sea que puedas arrastrar a tu circo, respondí. Entrecerró los ojos y apretó la mandíbula. Quizás si no fueras tan pesado, no necesitaría emociones fuertes, replicó con un tono cargado de veneno. ¿Te das cuenta de lo sofocante que eres? Siempre tan predecible, tan aburrido. Eric, él sabe cómo vivir. Él sabe cómo hacerme sentir viva. Sentí que me subía la fiebre del pecho, pero no lo dejé traslucir. Viva, repetí con la voz afilada. ¿Te refieres a borracha, desvergonzada y humillada? Porque eso es todo lo que veo en esas fotografías. Te has convertido en un chiste, Rachel, y ni siquiera te importa. Ella se burló, su confianza flaqueó mientras le sostenía la mirada. Oh, por favor, no actúes como un héroe herido. Estás furioso porque no pudiste seguir el ritmo. Este matrimonio estaba muerto mucho antes de que llegara Arek, y ambos lo sabemos. Negué con la cabeza y dejé escapar un suspiro. Se me escapó una risa seca. No, Rachel. Este matrimonio no estaba muerto. Tú lo mataste. Y ahora, usted enfrentará las consecuencias. Su máscara de desafío se quebró por una fracción de segundo, el miedo brilló en sus ojos.
Pero entonces se inclinó hacia adelante, con una sonrisa burlona en los labios. ¿Consecuencias? ¿Qué vas a hacer, David? ¿Llorar? ¿Rogarme que me quede? Noticia de última hora, no te tengo miedo. Me quedé de pie, elevándome sobre ella, con mi voz tranquila pero letal. Deberías estarlo. Tomé la carpeta, caminé hacia la puerta y la dejé sentada allí, aturdida y en silencio. Había tomado sus decisiones, y ahora ya era hora de hacer el mío. La noche siguiente, Rachel llegó tarde a casa. Sus tacones resonaron con fuerza contra el suelo, y en cuanto cruzó la puerta, su expresión era de furia pura. Había tenido todo el día para pensar, y era evidente que había decidido salir airosa. Yo estaba en la sala, bebiendo un whisky, esperando la tormenta que sabía que se avecinaba. Entró furiosa, tirando el bolso al sofá con un gesto dramático. Así que esto es lo que estamos haciendo ahora, espetó, con los ojos encendidos. ¿Espiar? ¿Escabullirse? ¿Intentar hacerse la víctima? Madura, David. Tomé un sorbo lento, dejando mi vaso con delicadeza antes de encontrarme con su mirada. No necesito hacerme la víctima, Rachel. Me diste la verdad en bandeja de plata. Ella se rió, un sonido áspero y burlón que llenó la habitación. ¿Verdad? Por favor, no sabrías la verdad ni aunque te la dieran en la cara. Has estado tan ocupado siendo aburrido y predecible que ni siquiera te diste cuenta de que te superé. Me quedé en silencio, viéndola desmoronarse. Su confianza era una máscara frágil, ahora, y pude ver las grietas formándose. ¿Sabes por qué recurría a Eric?, se burló, acercándose. Porque él sabe cómo hacer que una mujer se sienta viva. A diferencia de ti. Arqueé una ceja, negándome a reaccionar. ¿Viva? ¿A eso le llamas andar a escondidas y tirar tu matrimonio por la borda por emociones baratas? Suena más, como la desesperación para mí. Su rostro se retorció de ira y agarró la copa de vino que había estado sosteniendo. ¿De verdad crees que puedes comprender a alguien, como a mí? Siseó, con la voz cargada de veneno. Eres insignificante, David. Siempre lo has sido. Entonces, con un brusco y deliberado movimiento de muñeca, arrojó el vaso contra la pared. Se hizo añicos con el impacto, y los fragmentos se dispersaron mientras el vino tinto se derramaba, como riachuelos de sangre. Ella permaneció allí, respirando con dificultad, con el pecho subiendo y bajando como si hubiera obtenido una victoria vacía. No me inmuté. No me moví. Simplemente la observé, con expresión tranquila y firme. ¿Te sientes mejor ahora?, pregunté, mi voz atravesando la tensión, como una cuchilla. Su compostura se desmoronó aún más, apretando los puños a los costados. Te crees muy listo, ¿verdad?, espetó. ¿Crees que tienes la sartén por el mango porque posees tus fotos y vídeos absurdos? Pues bien, ¿sabes qué, David? No significan absolutamente nada. No me disculparé, y desde luego no permitiré que me haga sentir culpable hasta el remordimiento por desear más de la vida. Me levanté lentamente, mi estatura ahora elevándome sobre ella, mi voz fría e inflexible. Ya has perdido, Rachel. Simplemente aún no te has dado cuenta. Su mueca vaciló, su ira dio paso momentáneamente a un atisbo de incertidumbre. Pero lo disimuló rápidamente, girando sobre sus talones y saliendo furiosa de la habitación. El sonido de sus pasos alejándose resonó por toda la casa, seguido del portazo definitivo de la habitación. Me quedé allí un momento, con los cristales rotos y las manchas carmesí como metáfora perfecta del naufragio de nuestro matrimonio. Rachel podía permitirse todos los berrinches que quisiera, pero eso no cambiaría lo que estaba por venir. Su desafío solo fortaleció mi determinación. Creía que podía quebrarme. Creía que podía salir victoriosa. Pero estaba equivocada, profunda e irrevocablemente equivocada. La mañana después del arrebato de Rachel, me desperté temprano, más temprano que en semanas. La casa permanecía en silencio, solo interrumpida por el tenue tic-tac del reloj de la cocina, un recordatorio de lo meticulosamente calculados que debían ser mis próximos pasos.
Rachel seguía dormida, probablemente con la resaca de su exceso de vino, impulsado por la ira de la noche anterior. Era perfecto. Quería que permaneciera ajena a lo que estaba a punto de ocurrir. Me senté a la mesa de la cocina, con el portátil abierto delante. Frente a mí había una taza de café humeante, cuyo calor era un pequeño consuelo en medio de la confusión. A mi lado, reflexioné que no se trataba de venganza, sino de recuperar el control. Rachel había explotado mi confianza, mis finanzas y mi generosidad, y decidí no permitir que me arrebatara nada más. La primera llamada que hice fue a su facultad de medicina. Le expliqué con claridad y precisión que los pagos de la matrícula cesarían de inmediato. Me encargaré del saldo restante, dije rotundamente, pero no continuará con mi financiación. El administrador dudó, probablemente preguntándose qué clase de drama se estaba desarrollando, pero no me importó. Luego, inicié sesión en nuestras cuentas bancarias conjuntas. Había dejado que Rachel se encargara de la mayor parte de las finanzas diarias, creyendo que era un gesto de confianza. Ahora, lo vi como lo que era, un error. Uno a uno, transferí cada centavo a una cuenta solo a mi nombre, una a la que ella no tenía acceso. Cuando el saldo de su cuenta llegó a cero, congelé toda la cuenta. El siguiente paso fue el seguro. Llamé a nuestro proveedor y la eliminé de la póliza, salud, dental, vida, todo desapareció. Fue sorprendentemente fácil, solo requirió unos pocos formularios y un correo electrónico de confirmación. Cada paso se sentía, como desprendiéndose de peso muerto, como despojándola del poder que había usado para manipularme y humillarme. Para cuando contacté a mi abogado, todo ya estaba en marcha. Era un hombre astuto y sensato llamado Carter, de esos que se desenvuelven con maestría en estrategias legales impecables. Le expliqué la situación sin omitir ningún detalle. Consíguemelo todo, dije. Los papeles del divorcio, la protección de bienes, todo. Necesito asegurarme de que no reciba ni un céntimo más de lo que merece. Carter asintió, tomando notas. Aclararemos esto, David. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, no tendrá nada con qué luchar. El resto del día transcurrió entre papeleo y logística. Aseguré la casa, cambié las contraseñas de todas las cuentas compartidas e incluso hice cambiar las cerraduras. Rachel no se daría cuenta de inmediato, por el momento, seguiría teniendo acceso a su tarjeta y cuentas personales. Sin embargo, la base de su seguridad financiera, la que con tanto esfuerzo me había esforzado por establecer, se había desvanecido esa noche. Estaba sentado en mi oficina, con los documentos del divorcio cuidadosamente ordenados sobre mi escritorio. Los contemplé un largo rato, con una peculiar mezcla de sentimientos agitándose en mi pecho, ira, traición, determinación, todo estaba presente. Sin embargo, por encima de todo, sentía alivio. Rachel había tomado sus decisiones, y yo por fin había tomado las mías. Ella deseaba una vida sin consecuencias, sin responsabilidades. Ahora, estaba a punto de descubrir lo que realmente significa renunciar a todo. La explosión llegó antes de lo previsto. Apenas era mediodía cuando oí el portazo de la puerta principal con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Unos pasos pesados y furiosos resonaron por el pasillo, y un instante después, Rachel apareció en la puerta de mi oficina, con el rostro desencajado por la rabia. «¿Qué demonios, David?», gritó, blandiendo su teléfono. «¿Por qué no puedo acceder a las cuentas bancarias? Rechazaron mi tarjeta a la hora del almuerzo. ¿Qué hiciste?». Levanté la vista de mi escritorio, donde había estado examinando en silencio los últimos detalles de los papeles del divorcio. Su presencia ya no me inquietaba, ya no. Reclinándome en la silla, sereno y sereno, le hice un gesto para que entrara. Se acercó furiosa, estampando su teléfono sobre mi escritorio. «Explícate», exigió. Sin decir palabra, alcancé los documentos cuidadosamente apilados que descansaban en la esquina del escritorio. Los recogí, me puse de pie y se los tendí. «Esto debería aclarar las cosas», dije con serenidad. Me arrebató los papeles de las manos, recorriendo las páginas con la mirada. Tardó un instante en comprender, y luego palideció. «¿Divorcio?», preguntó con voz cargada de incredulidad.
¿Te estás divorciando de mí? Me crucé de brazos y me apoyé en el escritorio, mirándola con los ojos abiertos. ¿Qué creías que pasaría, Rachel? ¿Que simplemente lo ignoraría todo? ¿Que fingiría que nunca vi las fotografías, el video, el rastro financiero que dejaste? Su sorpresa se transformó de nuevo en furia, y sus manos temblaron mientras arrojaba los documentos sobre el escritorio. «Lo haces por despecho», espetó. «No puedes con...». El hecho de haber seguido adelante, de haber encontrado algo mejor, eres patético. Incliné la cabeza, y la comisura de mi boca se curvó en una leve sonrisa. «Tú elegiste esta vida, Rachel», dije en voz baja y mesurada. «Solo me estoy poniendo al día». Me miró boquiabierta, con la confianza flaqueando por primera vez. «No puedes hacer esto. No puedes simplemente dejarme sin Blanca. Renuncié a tanto por ti, por este matrimonio». Solté una risa seca, negando con la cabeza. ¿Rendirme? No has hecho más que robar, Rachel. Me has mentido, engañado, robado y humillado, ¿y crees que te debo algo? No. Esto se acaba ya. Su rostro se sonrojó, sus manos se cerraron en puños a los costados. No puedes simplemente dejarme como, esto, susurró. Te crees muy inteligente, pero te arrepentirás. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de que no eres nada sin mí. Me di la vuelta y caminé hacia la ventana mientras hablaba por encima del hombro. Ya me he dado cuenta de que estoy mejor sin ti. Toma los papeles, Rachel. Fírmalos. No los firmes. Me da igual. Pero que sepas esto, se acabó tu viaje gratis. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, con un grito mudo de frustración, agarró los papeles y salió furiosa de la habitación, dando un portazo. Me quedé allí, mirando la calle tranquila al otro lado de la ventana, mientras el eco de su furia se desvanecía en la quietud de la casa. La tormenta había llegado y se había ido, y por primera vez en semanas, sentí que la calma me invadía. Rachel podía enfurecerse cuanto quisiera, podía negar, desviar la atención e intentar aferrarse a los restos de poder que creía que le quedaban. Pero yo estaba harto. Este era su desastre, y finalmente iba a afrontar las consecuencias. La sala estaba abarrotada, el aire estaba cargado de tensión. Rachel estaba sentada frente a mí en la mesa de los demandantes, con su abogado a su lado. Parecía refinada y serena, muy distinta a la mujer furiosa que irrumpió en mi despacho semanas atrás. Pero pude ver las grietas, sus manos se aferraban al borde de la mesa con demasiada fuerza, su postura rígida por la emoción contenida. Su sonrisa forzada era demasiado aguda, no estaba tan segura como quería que todos creyeran. Su abogada, Rose, se dirigió primero al centro de la sala con aire de convicción. «Señoría», comenzó, «mi cliente ha sufrido años de abandono emocional. Este matrimonio fue unilateral, dejando a Rachel con la carga emocional mientras el señor Parker se concentraba exclusivamente en su trabajo. No es de extrañar que buscara consuelo en otra parte, estaba desesperada por conectar, por validación. Sentí un atisbo de ira ante la audacia, pero mantuve la calma. Era de esperar. Rachel asintió, con una expresión de tristeza ensayada. Incluso se secó los ojos con un pañuelo para mayor efecto. La actuación fue buena, demasiado buena. Pero no me preocupaba. Cuando llegó el turno de mi abogado, Carter no perdió ni un segundo. Se puso de pie, con una presencia imponente, y caminó hacia el frente de la sala. «Su señoría», dijo con voz firme y pausada, «la verdad de este asunto dista mucho de lo que afirma el demandante. El señor Parker ha aportado pruebas sustanciales que presentan una imagen muy diferente de este matrimonio. Si le pleis al tribunal, ¿cómo presentar esa evidencia ahora?» El juez asintió y Carter se volvió hacia el secretario, entregándole una gruesa carpeta de documentos y una memoria USB. Prueba A: registros financieros que demuestran el uso indebido de cuentas conjuntas por parte de la demandante, incluyendo fondos desviados a cuentas personales y gastados en artículos de lujo, viajes y suscripciones no relacionados con su formación médica. La compostura de Rachel se desvaneció por una fracción de segundo.
Se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente, pero Carter no se detuvo. Prueba B, evidencia fotográfica del peticionario entrando y saliendo de un penthouse en compañía de individuos identificados como Eric Sanders y un tercero anónimo. El secretario le entregó al juez un fajo de fotos impresas. El rostro de Rachel palideció, pero rápidamente lo disimuló con una mirada desafiante. Carter insistió, y, por último, la prueba C, imágenes de video de un investigador privado que muestran al peticionario con un comportamiento no solo inapropiado, sino totalmente incoherente con sus acusaciones de negligencia emocional. El secretario reprodujo el video. La sala quedó en silencio mientras la imagen granulada llenaba la pantalla, mostrando a Rachel sirviendo champán y riendo mientras Eric se arrodillaba ante ella, con un tercer hombre grabándolo todo. Un murmullo recorrió la sala al ver la atmósfera de la grabación dejar dolorosamente claras sus implicaciones. El abogado de Rachel se levantó para protestar, pero Carter la silenció con un gesto de la mano. «Hay más, señoría», dijo. El siguiente clip fue más corto, pero mucho más contundente. Mostraba a Rachel sentada en un sofá con Eric y otro hombre, sosteniendo una copa de vino. Sus palabras sonaban claras a pesar de la baja calidad del audio. «David está pagando todo esto. ¿Lo mejor? Es tan despistado que es casi adorable. Sinceramente, entrenar a estos dos ha sido lo más divertido que he hecho en años». La sala estalló en llanto, jadeos, susurros, incluso una risa ahogada desde el fondo. La jueza golpeó el mazo, pidiendo orden, pero el daño ya estaba hecho. La abogada de Rachel parecía presa del pánico, hojeando papeles, intentando encontrar algo, lo que fuera, para salvar la situación. Pero Rachel permaneció inmóvil, con el rostro destrozado por la conmoción y la furia. Carter se volvió hacia el juez con voz firme. «Señoría, las pruebas hablan por sí solas. Mi cliente no solo ha sido engañado, sino también explotado y humillado. Solicitamos que el tribunal reconozca estos hechos en su fallo». La jueza asintió con severidad. «Ya he visto suficiente por hoy. Nos reuniremos mañana para dictar mi fallo». Se desestima la vista. Mientras la sala se vaciaba, miré a Rachel por última vez. Estaba encorvada, susurrándole furiosamente a su abogado, con la confianza destrozada. Por primera vez, lucía exactamente como siempre había sospechado que luciría cuando la verdad finalmente la alcanzara, derrotada. La sala del tribunal estaba tensa al comenzar el último día del juicio. Rachel permanecía rígida en su asiento, con la compostura frágil a pesar de su apariencia refinada. Su abogado había luchado con valentía, pero el peso de las pruebas se cernía sobre ellos, proyectando una sombra de inevitabilidad sobre el resultado. Fue difícil darle un giro a la narrativa, pero cada pieza de evidencia que Carter presentó desenmascaró su historia, hilo a hilo. Hoy sería el golpe final, y Rachel no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Carter se levantó de su asiento, con una pequeña grabadora en la mano. «Su señoría, con su permiso, me gustaría, como para presentar una última pieza de evidencia en el expediente, una grabación de audio que proporcione una idea clara de los motivos y el carácter del peticionario». El abogado de Rachel protestó de inmediato. «Señoría, esta grabación no se presentó durante el descubrimiento de pruebas». El juez la silenció con una mano alzada. «Lo permito. Proceda». Carter asintió y pulsó el botón de reproducción. La grabación cobró vida con un crujido, la voz de Rachel, inconfundible, clara y llena de arrogancia. «David me lo está financiando todo mientras yo vivo mi mejor vida», dijo. Su seguro era lo siguiente. «Llamé a nuestro proveedor y la eliminé de la póliza, salud, dental, vida. Fue sorprendentemente fácil, solo unos pocos formularios y un correo electrónico de confirmación. Cada paso se sentía, como desprendiéndose de peso muerto, como despojándola del poder que había usado para manipularme y humillarme. Para cuando contacté a mi abogado, todo ya estaba en marcha. Era un hombre astuto y sensato llamado Carter, de esos que se desenvuelven con maestría en estrategias legales impecables. Le expliqué la situación sin omitir ningún detalle. «Consígueme todo», dije. «Los papeles del divorcio, la protección de bienes, todo.
Necesito asegurarme de que no reciba ni un céntimo más de lo que merece. Carter asintió, tomando notas. Vamos a aclarar esto, David. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, no tendrá nada con que luchar. El resto del día fue un torbellino de papeleo y logística. Aseguré la casa, cambié las contraseñas de todas las cuentas compartidas e incluso hice que cambiaran las cerraduras. Rachel no se daría cuenta de inmediato, seguiría teniendo acceso a sus tarjetas y cuentas personales durante ahora, pero la base de su seguridad financiera, la que tanto me había esforzado por brindarle, había desaparecido. Al anochecer, me senté en mi oficina, los papeles del divorcio estaban cuidadosamente apilados sobre mi escritorio. Los miré fijamente un buen rato, con una extraña mezcla de emociones arremolinándose en mi pecho, ira, traición, determinación. Todo estaba ahí. Pero, por encima de todo, había alivio. Rachel había tomado sus decisiones, y yo finalmente había tomado las mías. Ella quería una vida sin consecuencias, sin responsabilidades, ahora, estaba a punto de aprender lo que realmente significaba perderlo todo. La explosión llegó antes de lo esperado. Apenas era mediodía cuando oí el portazo tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Unos pasos pesados y furiosos resonaron por el pasillo, y un segundo después, Rachel apareció en la puerta de mi oficina con el rostro desencajado por la rabia. «¿Qué demonios, David?», gritó, levantando el teléfono. «¿Por qué no puedo acceder a la cuenta? Me rechazaron la tarjeta a la hora del almuerzo». «¿Qué hiciste?». Levanté la vista de mi escritorio, donde había estado revisando en silencio los últimos detalles de los papeles del divorcio. Su presencia ya no me inmutó. Me recosté en la silla, tranquilo y sereno, y le hice un gesto para que entrara. Se acercó furiosa, estampando su teléfono sobre mi escritorio. «Explícamelo», exigió. Sin decir palabra, tomé los papeles cuidadosamente apilados en la esquina del escritorio. Los recogí, me puse de pie y se los entregué. «Esto debería aclarar las cosas», dije tranquilamente. Me arrebató los papeles de la mano, recorriendo la página con la mirada. Tardó un momento en procesarlo, y luego palideció. «¿Divorcio?», dijo con la voz llena de incredulidad. «¿Te estás divorciando de mí?». Crucé los brazos y me apoyé en el escritorio, encontrando su mirada con los ojos muy abiertos. «¿Qué creías que pasaría, Rachel? ¿Qué lo ignoraría todo? ¿Qué fingiría no haber visto las fotos, el video, el rastro financiero que dejaste?». Su sorpresa se transformó nuevamente en ira, sus manos temblaban mientras arrojaba los papeles sobre el escritorio. «Lo haces por despecho», espetó. «No soportas que haya seguido adelante, que haya encontrado algo mejor. Eres patético». Incliné la cabeza y la comisura de mi boca se levantó ligeramente. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. «Tú elegiste esta vida, Rachel», dije en voz baja y mesurada. «Solo me estoy poniendo al día». Me miró boquiabierta, con la confianza flaqueando por primera vez. «No puedes hacer esto. No puedes simplemente dejarme sin nada. Renuncié a tanto por ti, por este matrimonio». Solté una risa seca, negando con la cabeza. «¿Rendirme? No has hecho más que robar, Rachel. Me has mentido, engañado, robado y humillado. ¿Y crees que te debo algo? No. Esto se acaba ya». Su rostro se sonrojó profundamente y apretó los puños a los costados. «No puedes dejarme así, como esto», susurró. «Te crees muy inteligente, pero te arrepentirás. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de que no eres nada sin mí». Me di la vuelta y caminé hacia la ventana mientras hablaba por encima del hombro. «Ya me he dado cuenta de que estoy mejor sin ti. Toma los papeles, Rachel. Fírmalos, no los firmes, me da igual. Pero que sepas esto, se acabó tu libertad». Por un momento, solo hubo silencio. Luego, con un grito mudo de frustración, agarró los papeles y salió furiosa de la habitación, dando un portazo. Me quedé allí, mirando la calle tranquila al otro lado de la ventana, mientras el eco de su furia se desvanecía en la quietud de la casa.
La tormenta había llegado y se había ido, y por primera vez en semanas, sentí que la calma me invadía. Rachel podía enfurecerse cuanto quisiera, podía negar, desviar la atención e intentar aferrarse a los restos de poder que creía que le quedaban. Pero yo estaba harto. Este era su desastre, y finalmente iba a afrontar las consecuencias. La sala estaba abarrotada, el aire estaba cargado de tensión. Rachel estaba sentada frente a mí en la mesa de los demandantes, con su abogado a su lado. Parecía refinada y serena, muy distinta a la mujer furiosa que irrumpió en mi despacho semanas atrás. Pero pude ver las grietas, sus manos se aferraban al borde de la mesa con demasiada fuerza y su sonrisa forzada era demasiado aguda. No estaba tan segura como quería que todos creyeran. Su abogado fue el primero en levantarse y caminar hasta el centro de la habitación. Con aire de convicción, se dirigió a la sala. Señoría, comenzó, mi cliente ha sufrido años de abandono emocional. Este matrimonio fue profundamente unilateral, dejando a Rachel sola con la carga emocional mientras el señor Parker se centraba exclusivamente en su carrera. No es de extrañar que buscara consuelo en otra parte, estaba desesperada por conectar, por validación. Sentí un atisbo de ira ante la audacia de sus afirmaciones, pero mantuve la compostura. Era de esperar. Rachel asintió, con una expresión de tristeza ensayada. Para mayor efecto, incluso se secó los ojos con un pañuelo. Su actuación fue convincente, demasiado convincente, pero no me preocupó. Cuando llegó el turno de mi abogado, Carter no perdió tiempo. Se levantó, con una presencia imponente, y se dirigió al frente de la sala. Su señoría, dijo con voz firme y pausada, la verdad de este asunto dista mucho de lo que afirma el demandante. El señor Parker ha aportado pruebas sustanciales que presentan una imagen muy diferente de este matrimonio. Si le place al tribunal, ¿cómo presentar esa evidencia ahora? El juez asintió y Carter se volvió hacia el secretario, entregándole una gruesa carpeta de documentos y una memoria USB. Prueba A. Registros financieros que demuestran el uso indebido de cuentas conjuntas por parte de la demandante, incluyendo fondos desviados a cuentas personales y gastados en artículos de lujo, viajes y suscripciones no relacionados con su formación médica. La compostura de Rachel se desvaneció por una fracción de segundo. Se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente, pero Carter no se detuvo. Prueba B. Evidencia fotográfica del demandante entrando y saliendo de un ático en compañía de individuos identificados como Eric Sanders y un tercero anónimo. El secretario le entregó al juez una pila de fotografías impresas. El rostro de Rachel palideció, pero rápidamente disimuló su angustia con una mirada desafiante. Carter insistió, y, por último, la prueba C. Imágenes de video de un investigador privado que muestran a la peticionaria participando en una conducta que no solo es inapropiada sino totalmente incompatible con sus denuncias de negligencia emocional. Negligencia emocional. El secretario reprodujo el video y la sala quedó en silencio mientras la imagen granulada llenaba la pantalla. Rachel servía champán, riendo mientras Eric se arrodillaba ante ella, con un tercer hombre grabándolo todo. Un murmullo recorrió la sala al ver la atmósfera de la grabación dejar dolorosamente claras sus implicaciones. La abogada de Rachel se levantó para protestar, pero Carter la silenció con un gesto de la mano. «Hay más, su señoría», dijo. El siguiente video fue más corto, pero mucho más contundente. Rachel estaba sentada en un sofá con Eric y otro hombre, sosteniendo una copa de vino. Sus palabras sonaron claras a pesar de la baja calidad del audio. David está pagando todo esto. Lo mejor es que es tan despistado que es casi adorable. Sinceramente, entrenar a estos dos ha sido lo más divertido que he hecho en años. La sala estalló en llantos, susurros, incluso una risa ahogada desde el fondo. La jueza golpeó el mazo, pidiendo orden, pero el daño ya estaba hecho. El abogado de Rachel parecía presa del pánico, hojeando papeles, intentando encontrar algo, lo que fuera, para salvar la situación. Pero Rachel se quedó paralizada, con el rostro destrozado por la conmoción y la furia. Carter se volvió hacia el juez con voz firme: «Señoría, las pruebas hablan por sí solas. Mi cliente no solo ha sido engañado, sino también explotado y humillado.
Solicitamos que el tribunal reconozca estos hechos en su fallo. La jueza asintió con expresión severa. Ya he visto suficiente por hoy. Nos reuniremos mañana para mi fallo. Se desestima la sesión. Mientras la sala se vaciaba, miré a Rachel por última vez. Estaba encorvada, susurrándole furiosamente a su abogado, con la confianza destrozada. Por primera vez, lucía exactamente como siempre había sospechado que luciría cuando la verdad finalmente la alcanzara, derrotada. La sala del tribunal estaba tensa al comenzar el último día del juicio. Rachel permanecía rígida en su asiento, con la compostura frágil a pesar de su apariencia refinada. Su abogado se había esforzado por manipular la narrativa, pero cada prueba que Carter presentaba la desmentía aún más. Su historia, hilo a hilo, hoy sería el golpe final, y Rachel no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Carter Ross se levantó de su asiento, sosteniendo firmemente en la mano una pequeña grabadora. Su señoría, con su permiso, me gustaría, como para presentar una última pieza de evidencia en el expediente, una grabación de audio que proporcione una idea clara de los motivos y el carácter del peticionario. El abogado de Rachel protestó de inmediato. Señoría, esta grabación no se presentó durante el descubrimiento de pruebas. El juez la silenció con una mano alzada. Lo permito. Proceda. Carter asintió y pulsó el botón de reproducción. La grabación cobró vida con un crujido, la voz de Rachel, inconfundiblemente clara y llena de arrogancia. David lo financia todo mientras yo vivo mi mejor vida, dijo con un tono ligero y juguetón. Es tan despistado que es casi adorable. La verdad es que lo tengo en la palma de mi mano. Paga la escuela, los viajes, las fiestas, todo, y no tiene ni idea. La sala estalló en murmullos, jadeos y algunas risas mal disimuladas. El rostro de Rachel se sonrojó al oír las palabras resonar por la sala. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. Carter dejó terminar la grabación antes de dirigirse de nuevo al juez. Su señoría, esta grabación ejemplifica las verdaderas intenciones de la demandante. Sus acciones no fueron resultado de negligencia emocional ni desesperación, fueron calculadas, egoístas y engañosas. Mi cliente no solo fue traicionada, sino explotada para su propio beneficio. El rostro de la jueza era una máscara de desaprobación mientras miraba a Rachel. ¿Tiene algo que decir, señora Parker? Rachel abrió y cerró la boca, su habitual ingenio fallándole por completo. Su abogado balbuceó algo sobre que la grabación había sido sacada de contexto, pero era evidente que el daño ya estaba hecho. La jueza se inclinó hacia adelante, con voz fría y autoritaria. Las pruebas presentadas, aquí esto pinta un panorama incriminatorio de su conducta, señora Parker. Este tribunal no ve con buenos ojos a quienes abusan de la confianza ajena para beneficio propio. Se ha humillado y ha convertido el proceso en una burla. La burla hacia esta institución se hizo palpable a medida que los murmullos crecían en la sala, una creciente oleada de juicios de la que Rachel no pudo encontrar refugio. Se encogió en su asiento, con los hombros hundidos bajo el peso aplastante de la humillación. El juez se volvió hacia Carter y declaró, se concede la petición de divorcio del señor Parker y el tribunal atenderá todas sus solicitudes en cuanto a la división financiera y de bienes. La señora Parker no recibirá manutención conyugal. Además, se deniega cualquier reclamación por daños y perjuicios de su parte. Este caso queda aplazado. El mazo golpeó, su agudo golpe anunciando el final. No miré a Rachel mientras me levantaba y recogía mis cosas. No tenía necesidad de hacerlo, su caída era absoluta, sus planes al descubierto ante todos. Al salir de la sala, sentí la carga que me había oprimido durante meses, comenzar para levantar. Rachel había creído que podía manipularme y humillarme sin repercusiones, pero ahora la situación había cambiado. Me marché con mi dignidad restaurada y sus mentiras en ruinas. Las consecuencias del proceso judicial impactaron a Rachel con la fuerza de un maremoto, y no estaba en absoluto preparada para su impacto. Los fallos fueron firmes, no tenía derecho a la casa, ni a la manutención conyugal, ni acceso alguno a mis finanzas. Cada mentira, cada manipulación, cada pizca de arrogancia que había llevado al tribunal había sido sistemáticamente desmantelada.
Una semana después, empacó sus pertenencias en silencio y se mudó de la casa que una vez había dominado con tanto derecho. La otrora impecable Rachel, que se enorgullecía de las apariencias, ahora parecía vacía. Su habitual agudeza había desaparecido, reemplazada por una mirada vacía mientras cargaba su equipaje de diseño en un sedán destartalado. Arek, su querido compañero de fechorías, desapareció en cuanto salió a la luz el escándalo. La ignoró, ignorando sus llamadas y borrando todo rastro de su conexión. La chispa que habían compartido se extinguió en el momento en que ella se convirtió en una carga. Y los demás, los hombres anónimos que se habían unido a sus aventuras, se evaporaron con la misma rapidez, reacios a ser asociados con su caída. Se la asoció con las consecuencias de su desgracia. Los círculos exclusivos que antes frecuentaba le dieron la espalda. Las invitaciones se acabaron, los amigos que antes la adulaban evitaban sus llamadas. Ya no era la mujer encantadora y magnética que habían admirado. Era radiactiva, con su reputación arruinada por su propia mano. Financieramente, Rachel estaba en caída libre. Sin acceso a mis cuentas, se quedó con lo poco que había logrado guardar en sus fondos privados, apenas lo suficiente para cubrir sus crecientes gastos legales y la deuda que había acumulado viviendo por encima de sus posibilidades. Se mudó a un apartamento pequeño y con pocos muebles, lejos del estilo de vida lujoso que se había forjado. Atrás quedaron la ropa de diseñador, los viajes de lujo y las fiestas en áticos opulentos. Se quedó con lo esencial, su caída en desgracia fue total. De vez en cuando, escuchaba detalles sobre ella a través de conocidos en común, cómo luchaba por encontrar trabajo, cómo se había convertido en una sombra de la mujer que solía ser. La chispa que una vez atrajo a la gente se había extinguido, dejando solo amargura y arrepentimiento en su lugar. Durante años, había vivido como si las reglas no le afectaran, manipulando y maquinando su camino por la vida. Pero al final, la verdad la alcanzó. El mundo de Rachel no solo se derrumbó por completo, dejándola aislada, deshonrada y completamente sola. Era el destino que se había ganado, y mientras la veía desvanecerse en la oscuridad, no sentí lástima. Ella había elegido este camino, y ahora ella estaba viviendo con las consecuencias. La primera mañana en la casa después de que Rachel se mudara fue tranquila, tranquila por primera vez en años. El aire no se sentía cargado de tensión ni de la persistente duda de que algo andaba mal. Me senté a la mesa de la cocina, tomando mi café a sorbos y mirando por la ventana el sol naciente. Era un nuevo día y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como mi vida era verdaderamente mía. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero fueron liberadores. Me sumergí en la tarea de reconstruir todo lo que Rachel había intentado desmantelar, no solo mis finanzas o mi hogar, sino los cimientos mismos de mi autoestima. Contacté a viejos amigos, retomé aficiones que había abandonado durante mucho tiempo y me dediqué a mi carrera con una pasión renovada. En la quietud de las noches, a veces me sobrecogía todo el peso de todo aquello, el dolor de la traición, la humillación, la audacia de las acciones de Rachel. Sin embargo, en lugar de dejar que me hundiera, transformé ese dolor en motivación. La traición no solo te destroza, sino que revela tu esencia. Comprendí que durante años había sacrificado demasiado de mí por alguien que nunca lo valoró de verdad. Me había retorcido, creyendo que actuaba correctamente, solo para encontrarme con indiferencia y desprecio. Pero ahora reconocía mi propio valor y me prometí no aceptar menos que eso. Con Rachel fuera de mi vida, canalicé toda mi energía en forjar una existencia de la que pudiera sentirme orgullosa. Renové la casa, transformándola de un lugar atormentado por recuerdos dolorosos en uno que reflejara mi nuevo comienzo. Reanudé mis viajes, algo que había dejado de lado desde que Rachel se apropió de nuestros planes con sus interminables excusas y artimañas. Y por primera vez en años, me permití soñar, no con lo que creía que alguien más me exigía, sino con lo que realmente deseaba. Cuando otros me preguntaban qué había sucedido, no evadí la verdad. Aprendí a las malas, decía, pero aprendí. Y eso fue suficiente. La amargura que una vez me consumió se había suavizado, reemplazada por una tranquila y firme determinación de vivir con integridad y propósito. La traición de Rachel marcó un capítulo doloroso en mi vida, pero fue solo un capítulo.
No me definió ni dictó el curso de mi vida, historia, en cambio, sirvió como catalizador que me despertó, obligándome a valorarme y a comprender que mi felicidad no dependía de nadie más. Una tarde, mientras estaba en el porche viendo la puesta del sol, abajo en el horizonte, sentí una tranquilidad que no había conocido en años. Las cicatrices que Rachel dejó permanecieron, pero ya no tenían el mismo poder sobre mí. Pero ya no me dolían. Eran recordatorios de lo que había soportado, lo que había superado y lo que había construido en su ausencia. Esta era mi vida, ahora, y era mío vivir en mis términos, más fuerte, más sabio y preparado para lo que viniera después. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.